Gracias, hermanos. Bienvenidos, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en esta segunda parte de la cuarta semana. Recuerden que desde hace un par de días que tuvimos la primera sesión, tocamos el tema de cerrando ciclos familiares. Acabo de enviar el archivo el día de hoy, hace un momento, para que lo suban al sílabo y lo puedan tener como, pues, como su sustento, como su material. Es un tema, si se dieron cuenta, de los más importantes porque ya son temas más prácticos. Ya el diseño de la clase está así. Primero yo le llamo ir como de menos a más, ir dando los conceptos básicos, pero ya estamos entrando a cómo a cerrar ciclos familiares nocivos. Ahí doy algunas pautas pastorales y, y ya les envié el libro que yo recomiendo para esta clase. De hecho, la tarea quedó de hacer la lectura de la introducción del libro de los hermanos Lin, de cómo sanar las 8 etapas de la vida. No vamos a alcanzar a leer todo el libro, solamente hay que leer la introducción y luego para la siguiente semana el primer capítulo. Mi idea es que solamente leamos la introducción y los primeros 2 capítulos en el curso y ya después a ustedes les queda en lo personal para seguir profundizando. Yo ahora, en esta sesión, les voy a presentar como una síntesis, como un resumen de lo que el libro plantea, ¿de acuerdo? Para que tengan un panorama general. Siempre es bueno cuando hay libros, muchos de los autores antes que es cuando son los libros densos, hacen un resumen primero y luego ya lo desarrollan. A mí me gusta eso porque uno ya tiene una idea general de lo que espera encontrarse, ¿no? Me gusta a mí mucho hacer eso lo aprendí en algunos escritores y ahora a la hora de compartir alguna enseñanza, me gusta hacer eso, sobre todo cuando va a tener tiempo, ¿no? Porque porque es una manera de ir asimilando todos los conceptos. El tema de por sí, el tema de la familia no es un tema sencillo, ¿están de acuerdo? O sea, yo me atrevo a tocarlo por todo lo que ya les he platicado, pero sé que no es un tema sencillo. Yo ya les he platicado que me encontré en los primeros años que toqué el tema, siendo yo parte del Consejo Ejecutivo General en México, a nivel nacional, me encontré con mucha resistencia y sobre todo los líderes más altos, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué no quieren tocar el tema? Pues es que seguramente había algunos problemas no resueltos y cuando tocamos el tema de la familia tenemos el temor como de ser juzgados, como de ser exhibidos y no es la idea en este curso, si se dan cuenta. Estamos hablando de abordarlo de una manera pastoral, de entrada, ¿no? Por eso es que yo diseñé el sílabo y el curso de una manera de ir de menos a más, ¿verdad? Y luego también el segundo criterio es que todo lo que trabajemos pues nos sirva a nosotros como herramienta para aplicarlo a nuestras familias, a nuestras vidas. Eso es importante, porque eso nos permite después trabajarlo con otras familias, ¿de acuerdo? De ahí que yo voy sacando algunas enseñanzas, llevo cuando menos 7 enseñanzas a través de los años, de predicar el tema de la familia, de hacer un programa para trabajar el tema de las familias restauradas en los 5 años que fui pastor en esta iglesia aquí en Monterrey. Cada mes de diciembre, yo usaba todo el mes de diciembre, diseñaba cada sábado una predicación diferente, uno de estos subtemas, para predicarlo fuerte con la iglesia, para simbrar y concientizar, de decir, hermanos, el tema de la familia hay que trabajarlo. Y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. No es juzgar a nadie, no es criticar a nadie, no es etiquetar a nadie, porque por eso una de mis conclusiones de estas 7, una de ellas dice que no hay familias perfectas, hay familias funcionales, pero no hay familias perfectas. Ninguna familia es perfecta, ni las de la Biblia, siquiera son perfectas. ¿Están de acuerdo? Y entonces se trata y otra de las conclusiones últimas que he sacado es que una familia que se siente restaurada está equipada, está lista para restaurar a otra familia. ¿De acuerdo? Eso lo saqué yo de una enseñanza de la logoterapia. Ustedes saben que yo tengo una
un estudio en logoterapia, y Víctor Frankl dice eso. Cuando una persona ha pasado por una crisis muy fuerte y la ha superado, está habilitado, está equipado para trabajar con otras personas que están pasando por lo mismo, ¿no? Es como optimizar, aprovechar esta experiencia trágica, difícil, pero que con restauración, con la ayuda de Dios, con la ayuda de preparación de otros hermanos, uno ya con el tiempo lo va superando. Hay cosas que no son tan sencillas, ¿de acuerdo? Por eso el libro que elegí, de los hermanos Lin, de cómo sanar las 8 etapas de la vida, yo lo elegí porque es el mejor libro que he leído de ellos. Tengo varios. Aquí, de hecho, tengo otro, yo aquí conmigo. Este sí circula en las librerías, ¿no? Se llama Secretos para la Familia. Y son varios autores de diferentes denominaciones. Me gustó. Entonces yo lo uso para sacar, así se llama. Sí lo pueden encontrar, es editorial conocida. Sí, no es tan, déjenme les digo qué editorial es. Por si lo, Expolit se llama, la editorial Expolit. Entonces, este libro yo lo compré y me gustó el título, lo empecé a leer y cada capítulo lo expone un autor diferente, un pastor diferente de diferente denominación. Eso me gustó. Y son puros pastores de experiencia, ¿sí? Algunas son parejas. Y eso me gustó. Ustedes lo pueden conseguir por ahí, yo creo. Así se llama. Secretos para la familia. Es una pasta dura, a mí me gustó y yo lo voy consultando. Al final tiene una serie de pensamientos sobre la familia, pasajes bíblicos seleccionados que hablan de la bendición de la familia. Eso me gustó. Entonces ahí se los recomiendo, ¿no? Pero el libro que yo tomé como base es Cómo sanar las 8 etapas de la vida de los hermanos Lin. Es maravilloso, les digo, yo lo he leído como 3 veces. Siempre le saco algo. Y he preparado para esta sesión un resumen de la enseñanza completa del libro, ¿de acuerdo? Y voy a presentarles la presentación, voy a compartirles el archivo y luego si hay alguna pregunta ustedes me dicen. De hecho, quedó de tarea hacer la lectura y el reporte de la introducción solamente. Y entonces eso ya es valioso, ¿verdad? Porque en la pura introducción nosotros nos damos cuenta que, que es un libro trabajado con las experiencias de la vida, ¿de acuerdo? O sea, es un libro no tan teórico, es un libro práctico. De hecho, ellos son psicoterapeutas, ¿verdad? Cristianos, de diferente denominación, de diferente cultura, pero tocan el tema de la familia y ellos han trabajado muy duro en hacer retiros, ellos así le llaman retiros de sanación, ¿sí? Algunas iglesias lo usan. Nosotros como iglesia no estamos tan acostumbrados, como iglesia de Dios. Con trabajos tocamos el tema, menos ir a un retiro de la familia. ¿Están de acuerdo? O sea, no es un tema que nosotros trabajemos tan seguido. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso yo lo toco con cuidado, porque yo me he encontrado en nuestra iglesia que algunos hasta se ofenden. Si, ¿cómo hermano toca esos temas? Esos temas son personales. Alguien me dijo, un ministro muy importante me dijo, no se meta a esa área conmigo. Wow. Yo le dije, no, hermano, yo solo hago la reflexión y usted trabaje sus problemáticas. Yo no, lo que menos quiero es andar metiendo mi cuchara donde no me llaman. ¿De acuerdo? Y es una manera mía de tocar el tema con un poco de, este, de estrategia, porque no es un tema sencillo, yo lo sé. Entonces, como iglesia, a mí me parece que es un tema que tenemos que tocar más recurrentemente. Y le digo, otras denominaciones sí lo hacen retiros, en campamentos, hacen actividades, cursos, dinámicas. Para nosotros es un poco más complicado. Cuando menos acá en México. Yo no sé, allá con ustedes, en lo que es Argentina, lo que es Colombia, que son los dos países que veo representados entre ustedes. Pero bueno, me parece que es importante tocar el tema porque es uno de los temas trascendentales, aún en el texto bíblico, para los líderes cristianos. A mí me impactó mucho algún día que me encontré con un pasaje del apóstol Pablo que le está escribiendo a Timoteo y le dice, porque el que no sabe cuidar de su casa y de los suyos, ¿cómo puede cuidar de la iglesia? De la iglesia de Dios. ¡Wow! Me impactó. Dije, eso es todo.
O sea, no se vale, como decimos en México, ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Aunque todos tenemos problemas, no se vale ocultarlos, no se vale disfrazarlos. Hay que atenderlos con madurez y podemos crecer mucho. Yo creo que la familia lo va a agradecer, porque no hay cosa más triste que un líder cristiano que tiene una doble vida. ¿Están de acuerdo? O sea, una vida ministerial, cúltica, en el culto. Hay anécdotas muy tristes, ¿eh? Hay anécdotas muy tristes en ese campo, no crean que no. Yo he hecho entrevistas con muchos hijos de ministros, sobre todo algunos que ya duermen en el Señor, por eso no digo los nombres, porque hay que respetar, pero hay anécdotas tristes, donde alguien dijo, es que mi papá en la casa predica como los ángeles, pero en la casa grita como un demonio. ¡Wow! ¡Qué impactante!, ¿no? O sea, y así, ¿no? O bueno, mi papá se dio a la iglesia, mi papá le ocupó todo el tiempo para la iglesia y a nosotros nos abandonó, aún viviendo con nosotros. ¡Wow! O sea, esas cosas a mí me han simbrado, hermanos. Y yo digo, no puede ser, Señor, que eso nos pase. Y yo pensando en mí como pastor, como líder. Y, y hace algunos años, ya les platiqué que en el 2009, si no me equivoco, 2009, platiqué con el ministro Ausencio Arroyo, que ustedes conocen muy bien. Él ya había regresado de allá de Argentina, si no me equivoco, y yo le propuse que trabajáramos el tema de la pastoral para la vida familiar con nuestros líderes más altos, con nuestros ejecutivos, sobrevedores, directores nacionales, con los pastores primero, y luego antes de ir a la iglesia, porque no se vale que los ministros y los pastores no toquemos el tema y queremos que las familias estén bien, automáticamente. Oh, primero hay que trabajar nosotros. ¿Están de acuerdo, hermanos, hasta aquí? Es una autocrítica como introducción. Solo para sensibilizar y decir, hay que entrar en el tema, hay que tocar el tema, con cuidado, yo lo sé, con estrategia, pero hay que tocarlo. Y este libro a mí me gusta mucho. Este archivo es un resumen del libro que yo recomiendo. Como dije, este tiene, yo le he sacado bastante provecho, bastante jugo. El título es ¿Cómo sanar las 8 etapas de la vida? Ellos tienen una frase ahí, la curación de los recuerdos por medio de la oración. Así le llaman ellos. Ellos, al ser de otra denominación, ellos creen mucho en las oraciones escritas. Por ejemplo, se van a dar cuenta que en el libro, al final de cada capítulo, viene una oración de sanación. Nosotros no acostumbramos eso. Nosotros oramos más libremente, pero ellos, por su denominación, hay iglesias que escriben las oraciones en su liturgia y las leen. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita dirección. O sea, pero no se preocupen, yo no estoy proponiendo que hagamos eso. Nosotros vamos a orar libremente. Claro, yo creo que la iglesia de Dios tiene un concepto muy bueno de la oración, ¿verdad? Esta comunicación con Dios, estos cultos de oración, estos espacios son maravillosos. Pero hay denominaciones como la que pertenece a alguno de ellos, en los que escriben las oraciones. A algunos les funcionan. Y por eso al final ellos escriben, querido Dios, te pido que me perdones, que sanes. Es una estrategia de decirle a alguien más nuevo, mira, lee esta oración, y Dios te va a escuchar tu corazón, ¿no? Por eso ellos dicen la curación de los recuerdos por medio de la oración. Y proponen una oración en cada capítulo para cada una de las etapas de la vida. Porque no es lo mismo haber sido dañado, haber sido cicatrizado, haber sido ofendido en la etapa de niño, de adolescente, de joven, de adulto o de anciano. Son diferentes etapas. Por eso ellos dicen, ¿en cuál de las etapas de la vida tú has sido más dañado? Ajá. Y ahora, ¿lo identificas? Bueno, el Señor lo puede sanar. La curación de los recuerdos de alguna de esas etapas por medio de la oración. A mí me gustó. Y vienen los autores, son Matthew Lynn, Sheila Fabricant y Dennis Lynn. Sheila es esposa de Matthew, ¿no? Y lo narran en el libro, ¿eh? Narran cómo se conocieron, cómo trabajaron los problemas que ellos venían acarreando como familias, ¿verdad? Y es la edición, hay 3 ediciones a estas alturas, la edición 1990, 94 y la 2004. Hasta donde yo sé no ha salido otra. Pero bueno, ¿por qué las ediciones se van haciendo, hermanos? Porque son libros de éxito. O sea, los revisan,
hacen una revisión y lo vuelven a editar porque se sigue vendiendo, porque es un libro vendible, provechoso. ¿Estás de acuerdo? Es por eso que son diferentes ediciones. Y algunas veces le complementan algún capítulo, alguna corrección, les da oportunidad de eso, pero por eso es que tiene diferentes revisiones, ¿no? Esa es como la introducción de la portada, ¿no? Y luego, déjenme avanzar un poquito, la base conceptual, o sea, el concepto general que ellos trabajan es trabajar los estudios acerca del desarrollo humano de la teoría del psicólogo Erik Erikson. Ellos lo dicen abiertamente. Nosotros nos vamos a basar en las 8 etapas de la vida que Erik Erikson forjó hace muchos años. Es un clásico, el de Erik Erikson. Ahora, yo les comenté desde la vez pasada, desde que lo empecé a leer el libro, pues yo como estudiante de psicología me doy cuenta. Hoy en día hay otros psicólogos que han puesto más etapas de la vida aparte de las 8 etapas. Pero a mí me gusta la propuesta o el concepto de Erikson porque es un concepto muy bien pensado en su momento. Ahora, hoy en día parece que esa postura está superada, porque hoy en día, por ejemplo, ellos no consideran la etapa prenatal. Hoy en día sí. La mayoría de los teóricos dicen, hey, antes de que una persona nazca ya tiene pensamientos. Si tú le pones musiquita en la pancita de la mamá, y aunque todavía no nazca, le pones música, o tiene un evento trágico donde hay ruido, hay un accidente o una pelea, cuando ellos nacen se van a acordar de la voz, del canto. Eso yo lo practiqué con algunos de mis hijos, ¿eh? No crean que no. O sea, yo ya empezando a estudiar, dije, a ver si es cierto. Claro que sí. Ustedes lo pueden practicar con sus nietos, no sé. Por eso la teoría de Erik Erikson es una teoría clásica, muy bien fundamentada, pero en algún momento todas las teorías se van superando. O sea, hoy en día, incluso hoy en día hay otra etapa de la vejez, hay una etapa ya de la ancianidad. O sea, hay otra etapa más. De los adolescentes, ya no solo es una etapa adolescente, es una etapa de preadolescentes, como poniendo ejemplos de que las posturas van siendo superadas. No pasa nada, hermanos. Lo único que pasa no es que se hayan equivocado, es que se van complementando y mejorando. ¿Están de acuerdo? O sea, no nos pongamos en un plan de que, aquel se equivocó y ahora este es el bueno. No, no, no. Me parece que siempre se van complementando porque han tenido la mejor intención. Y bueno, ellos desarrollan estas 8 etapas por eso. Y presentan el cuadro incluso. En la introducción está el recuadro de cómo ellos se basan en las 8 etapas de la vida que Erik Erikson estudió y propuso que se analizaran hace muchos años. Hoy en día hay otras posturas. Por eso la tarea que les dejé de que investigaran la teoría de Jean Piaget, ¿verdad? Ese francés que tiene, él se concentra más en el desarrollo cognitivo, en el pensamiento, en el lenguaje. Es maravilloso, a mí me encantó esa teoría en una tarea que tuve. Que wow, él se concentra más que en lo físico, fisiológico, en la mente, en cómo se va desarrollando, de acuerdo a las edades, el tema del pensamiento y el lenguaje. Me encantó. Yo ahora puedo entender, veo un niño, digo, ok, está en esta etapa de desarrollo, necesita esto. O sea, todo sirve, hermanos, porque es práctico. Ellos son teóricos que han trabajado muchos años. O la teoría de Bandura, ¿no? Que también es un psicólogo más reciente. Y bueno, sobre todo la teoría de Erikson, la de Sigmund Freud, que más adelante la voy a comentar un poquito. O sea, son teorías diferentes, pero complementarias. ¿Están de acuerdo? Bueno, el segundo punto de la base conceptual, del concepto del libro, es que el trabajo de psicoterapia en diferentes personas y su proceso de sanación. Ellos documentan, dicen que cambian los nombres para no exhibir a las personas, pero ellos son psicoterapeutas profesionales que se dedican en el ámbito cristiano y no cristiano. Y ellos documentan, muchos lo hacen así, y aunque cambian los nombres o ponen nombres ficticios o simplemente no dicen el nombre, pero ellos lo ponen como ejemplo de cómo las personas sí necesitan muchas veces un trabajo de psicoterapia, de trabajar su proceso de restauración y de sanación a través de diferentes estrategias. Porque miren, hermanos, sinceramente les voy a decir, algunas personas
creemos que no lo necesitamos, como yo. Voy a poner como ejemplo, ni modo. Hace algunos años, ya hace algunos años, creo que hace como unos 10 años, terminé yo la especialidad en logoterapia. Qué maravilloso. Eran puras mujeres, psicólogas, doctoras, enfermeras, ahí en la Ciudad de México, la Comunidad Teológica de México. Y nada más nos graduamos varones, dos varones, el doctor Sergio Ulloa, que era el rector de la Comunidad Teológica, y yo como pastor de la Iglesia de Dios. Yo era ejecutivo, entonces, pues éramos dos pastores en el grupo. Había gente que ni siquiera era cristiana, eran psicoterapeutas seculares. Bueno, y entonces la maestra dijo, bueno, ya conocen la teoría, pero ahora los últimos meses vamos a tener grupo logoterapéutico aquí entre nosotros. Y voy a poner el ejemplo de cómo se puede trabajar un grupo desde la logoterapia, siendo uno va a ser el moderador y voy a tocar un tema y vamos a ir escuchándonos con respeto, que hay un encuadre y lo puso en la práctica. Entonces cada semana que íbamos, ella hacía el grupo, nos ponían en un círculo y entonces siempre dije, yo no tengo que participar, yo estoy bien, soy pastor, soy ministro, soy padre de familia, soy líder. Bueno, yo dije, pues eso es para ellos, está bien. Me impactó mucho que algunos cuando empezaban a sacar sus recuerdos de jóvenes, de niños, la maestra tenía una habilidad enorme para tocar temas y puntos importantes que detonaban sentimientos. Me impactó mucho ver cómo ellos sacaban cosas y lloraban. Dije, wow, ¿por qué ellos hacen eso? Y yo pensaba dentro de mí, qué vulnerables son. Dije, qué débiles de cierta manera, ¿no? Y cuando me toca a mí, me dice la maestra, a ver, Isma, ¿tú cómo estás? Estoy bien, maestra. Wow, no, sí, yo sé que eres una buena persona, eres un líder, perfecto. Pero ¿cómo te fue a ver, platícame tu familia, me dice. Cuando fuiste niño, ¿cuántos hermanos tuviste? Ay, maestra, tú fuimos 10 en mi casa. Había muchas carencias en 10. Imagínense 10 de familia, mi papá siendo panadero. Wow, o sea, había muchas carencias. Éramos muy pobres en una vecindad viviendo. Yo tengo recuerdos de niño que el cuarto era de tierra y mi mamá lo regaba y olía muy bonito a tierra, pero era un solo cuarto para todos. O sea, era la pobreza, no extrema, pero era pobreza. Digo, siempre había el pan de cada día, bendito Dios. Mi papá era panadero, pero no había lujos y no había, o sea, era un lugar marginado, vamos a decirlo. Y luego me dice, y me empieza a hacer preguntas. Y me dice, ¿y todos viven? Le dije, no, tengo dos hermanitas que murieron. Una al nacer, tres. Una al nacer y otra de 1 año y otra de 25 años de cáncer. Y le digo, solo quedamos 7. Bueno, y me dice, ¿y cómo murieron? Entonces yo empiezo a narrarle cómo mi hermanita de 1 año tuvo un accidente y estando todos en un par de camas que estaban juntas, cae, se pega en la cabeza, le da meningitis y muere. Pero yo borré esa etapa de mi vida. Tengo vagos recuerdos, pero empiezo a recordar la tragedia, los gritos, empiezo a recordar y digo, wow. Y entonces le digo, y mi papá a mí siempre me dijo, hijo, tú eres el mayor, tú debes de cuidar a tus hermanos. Yo era un niño de 4 años, pero a mí eso me marcó. Y yo me hice un tipo duro, que en el fondo yo decía, ¿por qué no protegía a mi hermanita? Eso podía hacer eso. O sea, y entonces yo me hice un adolescente y un joven rebelde, peleonero, sin conocer el evangelio, ¿eh? Duro, o sea, las primeras de cambio estaba peleando. Decían, ¿por qué este niño es como es? Mi mamá, pobrecita, mi mamá sufría mucho, decía, no le hagan nada, él no hace nada menos que lo provoquen. Yo era un chavo agresivo, era un adolescente agresivo, en la escuela sobre todo. Y me dice, ¿y cómo superaste eso? Y le dije a la maestra, cuando llegué al evangelio, cuando llegué a la iglesia a los 19 años, el evangelio fue buena noticia para mí. Y ya le platiqué mi experiencia de conversión, que ustedes han escuchado. Dije, yo ahí me liberé de vicios, de drogas, de sentimientos, de rencores. Lloré mucho, acepté a Cristo, me arrepentí, me convertí a Cristo y de ahí empecé a caminar desde menos cero en la iglesia. Al final, hermanos, yo hice lo mismo que los otros. Acabé yo así como sufriendo. Pues, oh, Señor, y ya. Ella me dijo, no, tranquilo, qué bueno que ya lo has superado, gracias a Dios. Hoy ha sanado un poco más. Sí, maestra, muchas gracias. Yo no, muchas cosas ya no lo recordaba.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que todos tenemos, o la mayoría, algún recuerdo escondido por ahí, reprimido por ahí, que no nos gustó y que nos afectó y que nos incide. Y por lo tanto, las personas necesitamos un proceso de sanación. ¿De acuerdo? Y los hermanos Lim proponen a través de la oración y de la palabra. Qué maravilloso, ¿no? Y del acompañamiento pastoral. Y el tercer punto de la base conceptual es a través de la disciplina de la oración, la intercesión y dirigiendo a los creyentes a la restauración. Qué maravilloso. Ese es un ministerio que yo he tenido. Me encanta. Yo cuando leí dije, eso es lo que hacemos los pastores. Claro, y los líderes también, como ustedes. Pero a veces no tenemos las herramientas. A veces no tenemos la orientación para hacer un buen trabajo de restauración y un proceso de sanación con las familias, porque no hemos querido crecer, porque no hemos querido tocar el tema. Por eso yo hago esta autocrítica para nosotros mismos. Y esa es la base del concepto del libro Cómo sanar las 8 etapas de la vida. O sea, el sustento es maravilloso, ¿no? Y bueno, en la introducción, ustedes ya lo leyeron, porque ya lo leyeron, hicieron su reporte, y si no, bueno, aquí lo vamos a recordar juntos. Algo que dicen ellos es, en la introducción, mencionan una anécdota, ¿lo recuerdan? De esta mujer anciana, una entrevista con una mujer de 85 años en las montañas de Kentucky, y es todo una página, creo un par de páginas, donde ella dice, si pudiera vivir otra vez, viviría diferente. Me encantó. Dice la anciana, cuando llovería saldría a recibir la lluvia, en lugar de estarme ocultando. Si pudiese reír, reiría a carcajadas más fuerte. Hubiera disfrutado más la vida, en pocas palabras. Y ellos dicen, eso pasa, que a veces muchas de las cosas que nos han marcado nos inciden para frenarnos, reprimirnos, opacarnos, menguarnos nuestro potencial, y por eso es necesario que las personas tengan un proceso de restauración y de sanación para que sean realmente más libres en Cristo. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Vamos bien? Eso es lo que ellos plantean en la introducción. Me gustó bastante. Y ellos, claro, hicieron un trabajo con esa mujer anciana porque la entrevistan y rescatan la entrevista con la que lo hicieron. Y luego el segundo punto dice en la introducción, los patrones de conducta de nuestros padres y familiares afectan la manera como nos relacionamos, no solo con nuestro esposo o nuestro marido o con nuestra mujer, sino con las demás personas y especialmente con Dios. ¡Wow! O sea, ¿de dónde hemos aprendido si no es de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestro entorno donde hemos crecido? ¿Están de acuerdo? Crecemos por imitación, muchas veces. Entonces, los que tuvieron la bendición de crecer en una familia cristiana, crecieron orando, leyendo la palabra, yendo a la iglesia. Los que crecimos en una familia que no era cristiana, ignorante de las escrituras, pues crecimos como pudimos. Aunque en el caso mío, aunque mis padres no eran católicos romanos, este, tenían muy buenas bases, muy sólidas bases ético-morales. También eran otros tiempos, ¿no? O sea, realmente muchas de los valores, yo los recibí en casa. Éramos pobres, pero mis padres tenían valores muy bien cimentados, muy claros en la familia. La disciplina era, importante. Imagínense días de casa, en una casa tan chiquita, todo tenía que estar en su lugar, nada de aventar las cosas. Mi mamá pasaba por el cuarto y lo que estaba tirado ahí lo agarraba y lo tiraba a la basura. Y dice, seguramente no sirve porque está tirado. A la próxima, cada quien ponga lo suyo en el lugar que le corresponde. Y crecimos disciplinados, hermano. Es un ejemplo. Por eso, ahora que yo estoy casado, pues ya cumplimos mi esposa Olimpia y yo 30 años de casados. El año pasado cumplimos 30 años. Ya. Imagínense, yo me casé a los 30 años con ella. Ella tenía 5 años menor. Pero ella de la Iglesia de Dios, séptimo día desde niña. Su mamá fue pionera de la iglesia aquí en México. Bueno, con toda una tradición. Yo no, ¿verdad? Yo de otro modelo de familia. Lo voy a poner como ilustración para estos patrones de conducta. Y
Yo tuve que aprender a ser más flexible en mi casa, hermanos, porque yo me casé a los 30 años, ya era un hombre, ya era un pastor de iglesia, egresado de un seminario, yo había vivido solo los últimos, no sé, 10 años casi, desde que fui al seminario de 23 años. Y bueno, entonces era obsesivo, ahorita ya me relajo mucho, ya. Pero yo no podía ver que una camisa o una prenda de vestir estuviera tirada. Tiene que estar colgada. Por ejemplo, mi ropa, les confieso, tiene que estar las camisas de un solo color, de un color así, las que son de manga corta, manga larga, lo que son las corbatas colgaditas. Si alguien entra en mi cuarto, se me bromean muchos de los hermanos, dicen, ay, hermano, tengo mis corbatas acomodaditas, mis trajes acomodaditos, todo debe estar en su lugar. Yo, ahora, ¿de dónde lo aprendí? Pues de mi mamá, que era obsesiva con en el orden. Me caso con mi esposa Olimpia, que es la menor de 5 hermanos, y ella tiene otra formación. Entonces, cuando veo yo algo, una camiseta, unos zapatos así, a mí algo me mueve decir, no, eso no debe estar ahí. Y llegamos a tener algunas discusiones. Me decía, no, tranquilo, relájate, al rato lo recogemos. No, tiene que estar en su lugar. Y yo aprendí a ser más flexible, a no ser tan obsesivo. Como un ejemplo, ¿verdad? De los más sencillos, si ustedes quieren. Bueno, yo era tan obsesivo que hasta el cepillo de dientes tiene que estar colocado de una manera y en un lugar que yo lo dejé. No puede estar en otro lugar. Y no toda la gente es así, y aprendí. Pero son los patrones de conducta que yo heredé de mis padres. Y después lo tuve que revisar y dije, sobre todo cuando estuve estudiando ya logoterapia, dije, wow, tengo que relajarme un poco, no todos no pueden ser como yo y no deben ser como yo. Y entendía disfrutar más la vida de familia, relajarme, lo que no me gusta, lo digo, y esto no me gusta, ya no me enojo, ya no ando quitando las cosas, no. Si puedo, lo hago. Ahora lo que hago es, si algo está, si los trastes están, voy y los lavo, hago lo que pueda, porque pues ya soy un ministro pensionado. Hermanos, es un ejemplo de cómo los patrones de conducta en la familia inciden. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, de ahí para arriba, hay otros más, ¿no? Pero se logran trabajar con un poco de reflexión, de oración, pidiéndole a Dios y sobre todo de comunicación en la familia, con los hijos también. Este, y los patrones de conducta entonces son innegables. Ahora, el tercer punto, ¿cómo sanar las heridas familiares? Aunque nuestras familias influyen en nuestra relación hasta con Dios, cómo nos relacionamos con Dios, porque es lo que hemos visto. Y con los demás también, con las demás personas, no, dice la última parte, no la determinan en forma inexorable o total en nuestras vidas. Dicen los psicólogos, los terapeutas, no nos pandetermina, o sea, no nos determina del todo. O sea, es cierto que nos influyen, pero nosotros podemos modificarlas y mejorarlas y cambiarlas como nosotros creemos que debe ser correcto. Porque no hay cosa más trágica, hermanos, que un esposo le diga a una esposa, es que mi mamá lo hacía así. ¡Wow! Esa es una cachetada con guante blanco a la esposa. La comida, el aseo, planchar, no sé, cosas sencillas. La educación, es que mis papás lo hacían así. Y la otra persona voltea y dice, pero tus papás ya no están aquí, somos nosotros dos. ¿Me explico? Por eso es que vale la pena la reflexión. Y el libro aborda cómo trabajar este tipo de temas y cómo sanar las etapas de la vida, las diferentes. Cuando uno empieza a sanar, empieza a meditar, uno va creciendo mucho, hermanos, se lo aseguro. Uno disfruta más la vida, porque ese es el objetivo de sanar y restaurar, que la persona esté más libre. En la introducción sigue diciendo, siguiente punto, no tenemos que vernos atrapados por los patrones de conducta de nuestros padres, ni tampoco nos vemos, ni tampoco nos vamos a sentir culpabilísimos si no criamos a nuestros hijos a la perfección. Así que tranquilos, hermanos. Los que ya somos padres o los que ya son abuelos, o sea, siempre Dios nos da una oportunidad de mejorar y de cambiar. A veces uno tiene que tener la humildad para corregir, aún con la familia, y decir, Señor, discúlpenme, perdónenme, vamos a,
tratar de cambiarlo, vamos a mejorarlo, ¿les parece? Y vamos a orar juntos. No se imagina cómo puede una familia crecer cuando hay un poquito de humildad, un poquito de madurez, de sensatez, y como dice ahí, no tenemos que vernos atrapados con los patrones de conducta anteriores, ni tampoco sentirnos culpables por no crear a nuestros hijos a la perfección. Siempre vamos creciendo y mejorando. ¿De acuerdo? Porque esa es otra, ¿eh? Hay familias, hay padres de familia que como yo crecieron tan perfeccionistas, tan obsesivos, que cuando sus hijos no son la perfección se sienten muy mal, ¿no? Se sienten muy mal. Y entonces se empiezan a fracturarse porque no siempre están esperando algo más de los hijos y porque ellos tienen una expectativa muy alta y a lo mejor los hijos no pueden ser como uno es. Caso mío, yo ya entendí que mis hijos no tienen que ser pastores como yo. A mí me gusta, yo lo disfruto y lo he trabajado y Dios me permitió crecer, pero ya entendí que mis hijos no están forzados a ser pastores. Si ellos tienen el llamado y si Dios los llama y ellos quieren, sí, pero no los puedo forzar. Y no por eso me voy a sentir um, culpable de que no los forjé. No, son buenos cristianos, son buenos creyentes, pero tienen diferentes profesiones. Mi hijo mayor, ya les dije, él es abogado, es maestro en la Facultad de Derecho, es una persona que desarrolla ahí, apenas fui a su oficina hace poco, el año pasado, estuve en su oficina en Cuernavaca y me dice, mira papá, yo atiendo más de 2,000 estudiantes de la Facultad de Derecho y estoy en línea y presencial, los recibo, los oriento, los aconsejo. Si alguien se pierde hay que buscarle, hay que sacar una alerta. Y le digo, hijo, ese es un trabajo pastoral. En tu facultad, en tu escuela, en la universidad, es un trabajo pastoral. No tienes que tener iglesia para hacer un trabajo pastoral. Y le dije, yo estoy contento, échale ganas. Sí, y la gente lo quiere mucho. Conocí a algunos de sus maestros y me los presenta él y dicen ellos, oh, ya entendemos por qué Uziel es así. Y yo digo, ¿por qué? Dice, pues es que habla igual que usted, tiene la misma voz que usted. Y seguro tiene los mismos ideales que usted. Le dije, bueno, pues es algo que hay un dicho en México que dice que lo que se hereda no se hurta. O sea, lo que se hereda para bien está bien heredado. ¿De acuerdo? Porque no todo es malo. Tampoco vamos a heredar las cosas malas. Hay cosas buenas que hemos heredado. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué opinan? Yo ya estoy yendo un poco más a la parte práctica porque se necesita. Estoy poniendo ejemplos más de la vida cotidiana porque se necesita. O sea, a mí me gusta que este tema, su tendencia sea ser un tema práctico en las familias y en la iglesia, porque eso libera mucho. Y por eso me atrevo a poner algunos ejemplos de mi vida, no porque me gustan exponiéndolo. Digo, de hecho yo soy muy prudente siempre, pero ustedes como estudiantes me parece importante ilustrarlo y yo no voy a hablar de las demás, voy a hablar de mí mismo, o sea, cómo Dios me ha ayudado y nos ha ayudado en la familia a superar cosas, a lo mejor no tan graves, pequeñas, pero las hemos pulido, mejorado y nos va bien como iglesia, como familia y también en la iglesia, nos va bien, gracias a Dios. O sea, no somos una familia conflictuada, ni somos una familia perfecta tampoco, pero somos una familia funcional. Cada quien asume su rol, su función, nos apoyamos, colaboramos en la iglesia, cada quien tiene su enfoque y vamos creciendo en Cristo. Creo que eso es lo correcto, pero cada familia es diferente, ¿de acuerdo? Hasta aquí, hasta donde vamos. ¿Cómo ven, hermanos queridos, hermanas? ¿Qué opinan de lo que yo propongo y comparto? Buenas tardes a todos, Paz. Paso, Eh, Esteban. Pastor, este es un tema supremamente interesante. Leyendo el libro, Uh -huh. prácticamente cuando leía la de la entrevista de la anciana y cuando leía todo el tema de cómo habían patrones de los hijos que heredaban cuando un padre era alcohólico o la familia total tenía adicciones. Y uno, digamos que en mi caso personal, em, ahora me doy cuenta
cuantas cosas que traemos, ¿no? Desde ujú, nuestra infancia y que ujú. muchas veces siguen afectando de buena o mala manera estas situaciones. Así es. Em, Nosotros, por lo menos a mí, yo tengo una forma, no sé si es forma de ser bueno, la traigo heredada de mi mamá. Ella era como la cabeza de familia, obviamente estaba casada con mi padre y todo eso, pero ella era como la que mandaba, la que organizaba todo, la que pagaba todo, Ok, sí. la que organizaba las cuentas y todo. Y yo soy prácticamente así. O sea, a mí me gusta tener también todo organizado. Y pues a mi esposo le digo, nosotros tenemos una sola bolsa, ya sea del empleo de él y de mi empleo, y es Ok, una sola bolsa y de aquí organizamos todo. Entonces, leyendo eso, decía, yo lo heredé de mi mamá, o sea, porque yo la vi a ella en hacer eso, ¿no? Em, y había, o sea, hay algo también que tuve que hacer yo como un curso, no sé, de restauración, ujú, porque nos decían que, o sea, que muchas veces esas cosas que traemos, o por lo ujú. menos eso que yo tenía, Sí, estaba afectando a que mi esposo fuera la cabeza del hogar, ok, ¿cierto? ok, Y como estaba afectando eso, entonces yo tenía que trabajar sobre ese tema para dejarle ser a él en la cabeza y yo pues estar ya, debajo de mi esposo. sí, Tuve que trabajarlo mucho, hice un curso de restauración donde tuve que, y llevando a esta lectura, hubiese sido súper bueno haberlo leído en ese momento que hice eso, porque hubiese entendido más. Ahora lo entiendo mucho sí, mejor sí, sí, y sí, son cosas que sin querer le afectan a uno, sin querer así es, eso le afecta a uno en la vida, no solamente en la vida, digamos, familiar, también social, porque muchas veces así uno es, quiere ser como sí, levantar más la voz o ser más, participar más, bueno, muchas sí, cosas. Y ese curso o ese seminario que hice me ayudó bastante porque pues correcto, y le dije a mi esposo, tiene usted que ser el papá de la casa, ok, porque muchas veces uno como mujer también hace y los opaca de alguna manera, pero porque vienen esos patrones. Leyendo este así es. libro, o sea, era como si me estuviera analizando yo misma. Esa parte inicial que leímos. Todavía no he hecho el reporte porque Ok. o sea, como que me saboreé el leerlo, ¿no? Qué bueno. Realmente, bueno, me ha quedado el tiempo de poderlo escribir, pero quería como compartir eso porque Sí, sí, o sea, es una forma de autoanalizarse también leyendo. claro. Gracias, Gracias, Juan. hermana. Claro que sí. Qué bueno, gracias a Dios. Sí, sé que algunos a lo mejor ya han hecho intentos y esto complementa y ayuda a seguir creciendo, claro. Sí, y pasan muchas personas, no se preocupen. No se imaginan en cuántas personas pasa, porque es muy común, es la parte humana. Pero bueno, siempre podemos crecer un poco más en Cristo. Hermano Mario, ¿quiere comentar? Sí, a mí también me gustó mucho leer el libro, como dice Amanda, y por ahí le fui sacando muchas cosas. Ujú. Y principalmente me gustó una parte de también, yo creo que al leerlo creo que todos nos vamos a sentir un poco reflejados en muchas cosas, Sí, ¿no es cierto? sí. Y, y había una parte que a mí me tocó que fue que decía que nuestras familias influyen mucho en nuestra manera de ser o nuestra vida, pero tampoco determinan lo que nosotros vamos a Ujú, llegar a ser, ¿no es cierto? ujú. Y yo me di cuenta en mi experiencia personal que fue algo así. Yo en mi casa, mi papá era típico descendiente alemán, rígido, eh, no, nunca fue malo con nosotros, nunca nos maltrató, nunca nos faltó nada en casa, pero él era una persona que no expresaba sus sentimientos. Yo pensando
en mi vida con mi papá me acuerdo muy poco de un abrazo, de una palabra cariñosa de mi papá. Yo sabía que él me quería, pero él no lo expresaba, ¿no es cierto? Le costaba mucho expresar ese sentimiento, tendría que ser así, como usted nos dice, el típico macho mexicano, como dice usted, Sí, así creo que él se sentía que debía ser como ese, sí, que los hombres no lloran, que los hombres no expresan sus sentimientos, esa mentalidad, como y autoridad. exactamente. Y entonces yo me di cuenta que cuando nació mi primer hijo, al principio yo fui en ese camino, como no expresar mis sentimientos hacia él, como de tener que mostrar esa figura de autoridad en la casa, que mi hijo me respete, y no demostrar que, entonces llegó un momento que yo dije, no, pará, está bien que mi papá me crió así, que yo lo viví de esa manera en su momento, pero depende de mí cómo yo quiero que mis hijos me vean a mí, ¿no es cierto? Entonces empecé a cambiar de a poquito de esa manera y empecé de a poquito cada momento que tenía decirle, mira, yo te quiero, porque al principio decirle yo te amo era muy difícil. Entonces le decía yo te quiero y hoy por hoy mis hijos, ahora ya ellos están un poquito más grandes, ellos a veces me dicen, ay papi, salí de acá, ya no, ya estás demasiado con nosotros y pero trato de vivir eso con ellos, de tener esa conexión, de abrazarlos cuando puedo, de decirles yo te amo. Y tratar de hacer un poco la inversa de lo que yo sentí que a mí quizás en mi infancia o en mi vida me faltó de parte de mi papá, ¿no? Claro. Sí, hermano, muchas gracias. Fíjese que acá yo ahora entiendo que es muy universal. Una generación de nuestros padres era dura, pero porque la generación anterior de ellos, de nuestros abuelos, era más dura. Ahí me platicaban como, y cada región tiene su historia, ¿no? Y entonces, pero entiendo que uno siempre tiene la posibilidad de corregir y mejorar. Sí, uno agradece lo que a uno le han dado, sí. Mi papá igual era un hombre muy serio, era muy cariñoso, pero con la familia, pero muy serio, hablaba muy poco. Y después yo entendí que él no tenía muchos estudios, él le daba pena. Ya cuando anciano, me tocó acompañarlo, él murió hace un año, y yo tuve la bendición de acompañarlo, yo creo que los últimos 2 años de su vida, ya cuando fue envejeciendo, ya era un hombre de más de 90 años, y pude escuchar todas sus historias y todo, y me platicaba, y pude acompañarlo hasta el final, bendito Dios, hasta que acabó, porque acabaron sus fuerzas. Yo me quedé fue muy doloroso, pero yo me quedé muy satisfecho porque 30 años yo me había ido a ser pastor en diferentes lugares, metido en la iglesia, pero regresé después de 30 años, incluso me fui a vivir 2 años ahí a su casa, en la parte de arriba. Mi mamá tiene una casa grande y me dijo, aquí pueden vivir, hijo. Entonces yo ahí estuve en el afán de estar cerca, pero me di cuenta entre las pláticas que ellos tenían que ellos ya habían un poco cambiado porque los abuelos nuestros, los papás de ellos habían sido más duros. Les había tocado época a veces de revolución o de guerra. O sea, eran duros. Y les habían tocado épocas trágicas y todos venían mejorando. Bendito Dios, que nosotros estamos, aparte que en otra época, también el evangelio para nosotros es transformador. ¿Está de acuerdo? O sea, el evangelio es una maravilla, es liberador. Son procesos, el evangelio en el discipulado son procesos de crecimiento. Yo así lo veo. Y qué bueno que lo detectemos y lo entendamos así, porque eso nos permite, como yo decía en la sesión pasada, reinterpretar nuestro pasado y no decir, oh, es que fueron muy malos conmigo y es que no me dieron esto, porque hay quien lo ve así. Es que conmigo no fueron cariñosos y yo, ¿por qué? Y a mí no me dieron esto y lo demás. No, los padres nos dieron lo mejor que pudieron desde lo que tenían. Pero uno ya en Cristo no lo entiende, uno reinterpreta lo que ha pasado y dice, bueno, qué bueno que me dieron eso y yo tengo un reto para mejorarlo con mis hijos y ellos
con los nietos. Es parte del crecimiento y qué bueno, hermanos, qué bueno. Celebro que los que estamos ahorita en esto y los que van a recibir el curso, podamos trabajar este tipo de cosas porque son crecimiento puro para nosotros, para nuestras familias y también para los que nos rodean. No crea que no. Podemos modelar de alguna manera, sin quererlo, una manera de ir mejorando y cambiando para bien hacia las demás familias también que nos están alrededor y nos están observando como líderes. Uno no se da cuenta, pero las familias nos observan como líderes en la iglesia. Y hay que dar el mejor testimonio que podamos, claro, claro que sí. Yo pongo ahí en esta filmina, en la parte de abajo, que la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud tiene tres conceptos: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Y desarrolla toda una escuela de pensamiento. Ustedes por ahí la pueden investigar un poco. Luego es un poco enredada. Hoy en día ya hay un psicoanálisis no solo de Freud, sino de Lacan también. Pero básicamente esa es su postura, que algunas cosas que nos han pasado a nosotros en nuestros recuerdos están en el consciente, estamos conscientes de ellas, las recordamos. Pero otras no las recordamos, pero están en el subconsciente y con un poquito de esfuerzo las recordamos. Ah, me acuerdo que eso. Pero hay cosas que están en el inconsciente. O sea, no las recordamos. Y de repente, un evento, un color, un olor, una escena, nos lo recuerdan. Detonan. Y estaban en el inconsciente, ahí están. Esa es la teoría de Sigmund Freud, la teoría psicoanalítica. Por eso, el psicoanálisis trabaja con una persona mucho tiempo. El famoso psicoanalista y el diván, lo acuesta y dice, a ver, platícame. Y él le va platicando y le hace preguntas claves. ¿Y qué sentiste acá? ¿Y cómo te acuerdas de esto? ¿Y qué me puedes decir de esto? Y la persona va sacando de su subconsciente y de su inconsciente algunas cosas para sanarlas, para ayudarle a restaurarlas. Es una teoría que estuvo en algunos años muy de moda. Hoy en día hay otras más, ya, más famosas incluso, ¿no? Pero en algunos años el psicoanálisis era lo máximo. Parece que también ya está un poco superado, porque ya hay modificaciones al psicoanálisis, pero la base es esto, que nuestros pensamientos tienen, él dividió los pensamientos en tres estados, le llama él. El consciente, el subconsciente y el inconsciente. El inconsciente está más oculto, más abajo, pero ahí están. Son recuerdos, eventos, traumas, dice él, sucesos que no nos acordamos, pero de repente afloran. Y eso hace que detone uno de alguna manera u otra y puede reaccionar de diferente manera. Y si no lo ha trabajado, puede reaccionar con violencia, porque se está recordando cosas trágicas. Y bueno, ahí está el trabajo de los psicólogos, sobre todo los terapeutas. Yo tengo otro enfoque, ya les dije, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Yo tengo el enfoque de la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia breve, es sanar, ayudarle a la persona a sanar a través del diálogo, de la palabra, del diálogo, de escuchar, de preguntar, de acompañar. Y sobre todo yo le incluyo siempre la oración, como los hermanos Lin lo hacen, ¿no? Siempre me gusta que cuando comienzo una consejería o termino, tranquilo, vamos a orar primero. Y Dios, lo que yo no puedo hacer, Dios lo va a hacer a la perfección. Ahí me funciona. Combinar, por eso yo estudié psicología pastoral, con enfoque pastoral. Y todavía sigo promoviendo eso en la iglesia, no todos me entienden, porque todavía hay quien dice, no, hermano, usted se mete mucho en la psicología, solo la palabra, claro que la palabra es la palabra, de hecho ahorita vamos a ver un ejemplo para ir terminando, pero hay diferentes formas de ir sanando y los hermanos Lin proponen que simplemente estemos conscientes de que hay cosas que están en nuestro subconsciente o hasta en el inconsciente que aunque no nos acordamos pueden salir y pueden sanar. ¿De acuerdo? Voy a la última filmina de este archivo y dice ahí que nos llevamos con nosotros no solo los recuerdos de hechos pasados, sino el dolor o el amor asociados con esos recuerdos de nuestra vida. ¿De acuerdo? O sea, los recuerdos no siempre son agradables, a veces son trágicos, pero son nuestros recuerdos.
¿de acuerdo? Y como ya lo dijimos en el archivo anterior, en el de cerrar ciclos vitales, el pasado, ¿se acuerdan? No lo podemos olvidar y no lo podemos borrar. Ahí está. Lo podemos reinterpretar. Digo yo, lo podemos trabajar. Y los hermanos Lim proponen algo más, fíjese, en el libro. Ellos analizan cada una de las etapas de la vida con estos conceptos. Y la última enseñanza ahí es muy bonita. Mire, dice, cuando invitamos a Jesús, a Jesucristo, a un recuerdo negativo, no le estamos pidiendo que borre ese recuerdo, ni que nos ayude a olvidar el pasado. En vez de ello, le estamos pidiendo que sane nuestros recuerdos, ¿de acuerdo? Que sane nuestras heridas de eso que sucedió. Y entre paréntesis viene invitar a Jesús que nos acompañe en la situación trágica, en las situaciones trágicas pasadas. Se van a sorprender que los hermanos Lin proponen sobre todo ya en el capítulo 1, 2 y 3, proponen ellos que los recuerdos de la niñez, de la infancia, de la juventud, de situaciones trágicas, porque ellos ponen ejemplos de casos que han trabajado, que han tenido, y sobre todo a mí me llamó mucho la atención un par de casos que ellos narran de personas que fueron abusadas sexualmente. Y siendo ya personas cristianas, pues no hallaban cómo trabajar el tema. Y entonces ellos le piden a la persona, después de que les platican, después de un tiempo de trabajo, les piden que inviten, que recuerden esa escena y que inviten a Jesús que esté ahí con ellos, en el momento que sufrieron lo que tuvieron que sufrir. Y entonces, estando Jesús ahí, entonces él tiene la posibilidad de sanar. Como dice ahí, no le estamos pidiendo que borre o que nos ayude a olvidar el pasado. En vez de ello, estamos pidiendo que sane esos recuerdos. Y cuando Jesús sana cualquier recuerdo, cualquier etapa, cualquier situación negativa, entonces las cosas cambian, se ven diferentes. ¿De acuerdo? Pero es el trabajo de la psicoterapia y ellos proponen eso a través de todo el libro, de ir analizando, recordando y proponiendo oraciones para sanar cada una de las 8 etapas de la vida. Y analizan cada etapa y sus características porque cada etapa tiene sus propias características. El libro trata de eso. Esto es un resumen global de lo que trata el libro. Es maravilloso. Si con la introducción ya estamos así como, wow, cada capítulo es maravilloso. Como dije, hay que irlo leyendo poco a poco. Ya vamos leyendo la introducción, después vamos a leer el primer capítulo, ¿verdad? Para tener un ejemplo de cómo, casi como escriben el primer capítulo, que escriben los demás capítulos. O sea, como trabajan ellos la primera etapa de la vida, van trabajando también las diferentes etapas. Son muy parecidas, pero vale la pena irlo trabajando. Yo nada más propongo que leamos primero la introducción para ver de qué trata, y yo hago aquí el recuento. Este archivo se los envío ahorita terminando para que lo suban al sílabo y lo tengan ahí fresco. Y que vayamos haciendo lectura y resumen o reporte, no solo de la introducción, sino del capítulo 1 primero y luego el capítulo 2 al final, como para ir avanzando. Ya los demás capítulos ustedes le pueden seguir, ¿eh? Yo lo recomiendo porque va uno a sacarle mucho provecho. Ahora, como una conclusión de este apartado o de esta semana, de cerrando ciclos familiares, aparte de analizar la propuesta del libro de cómo sanar las 8 etapas de la vida, ahí están las propuestas para ir a la práctica. Que termino yo con un ejemplo bíblico que ustedes conocen. El ejemplo bíblico que dice la escritura está en Lucas capítulo 24, versículo 13. Y a esta porción le llaman los discípulos que iban camino a Emaús. Ustedes conocen el texto bíblico. Y los 2 discípulos, yo voy a leer nada más los primeros versículos, después nosotros recordamos la enseñanza. Dice, he aquí 2 de ellos, o sea, 2 discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí,
Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Le preguntó. Y entonces él les dijo: ¿qué cosas? Como tratando de sacar más información. Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dice, esperábamos que él era el que había de redimir o salvar o rescatar a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre los nuestros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le encontraron. Y luego ya Jesús los confronta, le dice: oh, insensatos y tardos de corazón para entender lo que ya les había enseñado en las escrituras. Yo quiero resaltar, hermanos, como conclusión, que los discípulos de Cristo también tenemos etapas, no por ser seguidores de Cristo y tener a Jesús cerca, estamos exentos, somos seres humanos. Eso quiero ilustrar con el pasaje. Los discípulos que iban camino a Maús iban tristes, decía un amigo mío, creo que ustedes lo conocieron, llamado Raúl López Espinosa, ya duerme en el Señor. Él fue un gran amigo mío, fuimos compañeros de muchas batallas, de mucho trabajo, y él tenía una frase muy de broma. Dice: cuando una persona, él era psicólogo de profesión y era ministro de nuestra iglesia y también llegó a ser presidente de la iglesia y compañero mío de muchos trabajos, gran amistad que tuvimos con las familias. Y él tenía una frase muy simpática, decía él: esa persona va triste, cabizbaja y meditabunda. O sea, la persona va con su ánimo hasta abajo. Y así van los que iban camino de Maús. Por eso Jesús se les empareja y le dice: ¿por qué vienen platicando estas cosas? ¿Y por qué están tristes y desanimados? Y ellos le dicen: ¿qué no sabes lo que acaba de pasar? Acaban de crucificar a Jesús. Y nosotros creíamos que él era el que venía a salvarnos. Y Jesús le dice: ¿qué cosas han pasado? Platíquenme. Está haciendo diálogo. Y ellos le dicen: era un varón poderoso en palabra y en hechos, pero los líderes lo llevaron a la cruz. Y entonces yo me quedé hasta ahí. Jesús les dice: oh, insensatos y tardos de corazón para creer lo que ya les había predicado desde las escrituras. ¿Que no estaba profetizado todo esto? Porque ellos eran personas que conocían los escritos sagrados. Y luego se queda a comer con ellos, a cenar con ese tarde, dice: y ya no vayas más lejos, dice, cena con nosotros. Cuando hace la oración, sus ojos son abiertos, el Señor abre los ojos de su entendimiento y que el Señor desaparece de ellos. Y dice uno de ellos: con razón, nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba la palabra. La presencia de Jesús, hermanos, restaura, pero los discípulos somos vulnerables. Tenemos etapas de victoria, de triunfos, tenemos etapas de crisis, de dudas, y tenemos etapas de dolor. Y yo quiero ilustrar con esto que los discípulos de Jesús no estamos exentos del sufrimiento, pero la presencia de Jesús en todas las etapas de la vida, sanando nuestros recuerdos, orientando nuestra vida, nos puede ayudar a restaurar cualquier cosa que pase. Y yo por eso creo que tenemos que ocuparnos en la restauración de las familias. No es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil, pero vale la pena hacerlo, porque cuando tú y yo ayudamos a que una persona se restaure en el nombre de Jesús, pero esa persona va a ser más libre y va a ser potenciada. Esa persona puede llegar a ser lo que uno no se imagina. Yo he visto casos muy bonitos de ello. Tengo la bendición de haber acompañado
a muchos líderes que eran muy jóvenes, eran estudiantes de seminario o eran pastores muy nuevos. Y me atrevo a decir que los últimos presidentes de la iglesia, Dios me dio la oportunidad de acompañarlos. Y a veces yo soy duro, porque me gusta orientar a las personas, cuando son líderes sobre todo, pero decirles, ocúpate de tu persona y ocúpate de tu familia primero, y Dios te va a bendecir. Y ejecutivos, sobrevedores, líderes, bendito Dios, lo han superado y han llegado y van a llegar a hacer cosas maravillosas, pero a veces la gente necesita ser restaurada y Dios nos ha permitido hacerlo. Yo creo que a ustedes también, Dios les ha permitido hacer trabajo. Con estas herramientas y este panorama, creo que podemos hacer un poco más por las familias, por nuestras familias y por las familias de la iglesia. ¿De acuerdo, hermanos? Vamos a la parte final. ¿Qué opinan? ¿Cómo ven? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Muy bien, Adelante, hermano. hermano. Adelante, hermano. Buenísima la exposición, muy práctica. Y lo que acaba de decir, que primero nos ocupemos de nosotros mismos y de nuestra familia, me parece el principio de todo. Pero son muy prácticas. El libro la introducción que la leí, bueno, la estuve siguiendo ahora, es muy práctico para tener presente. Sí, hermano. Gracias a Dios. Qué bueno, hermano. Qué bueno. Entonces, yo los animo a que sigan leyendo. De hecho, va a quedar de tarea el capítulo 1. Estos libros de esos libros que, como dijo nuestra hermana Amanda, lee uno y uno quiere leer más, porque le va sacando. Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Así es que yo los animo a que sigan leyendo e intentemos poner en práctica esto de sanar, ayudar a las personas a cerrar sus ciclos nocivos como familias. Como dije, no es un trabajo sencillo, pero vale la pena hacerlo. Y cuando lo logramos hacer, hermanos, es una bendición para nosotros y para las familias también. Sí, ahí estamos, ¿verdad? En ese trabajo que Dios nos ha permitido hacer y lo seguiremos haciendo con mucho cariño, con mucho gusto. Y yo estoy convencido de que Dios los va a usar a ustedes también para restaurar la vida de personas y de familias. Y esa es la cadenita, ¿verdad? Ese es el discipulado, ir compartiendo de gracia lo que de gracia hemos recibido. A fin de cuentas, la palabra dice eso, ¿no? ¿Verdad? Y ojalá hay algunos de ustedes en un futuro, pues puedan seguir. Al final vamos a hacer un trabajo, un proyecto, y puedan seguir de donde ustedes, Dios los tiene, haciendo esfuerzos por restaurar a las familias en sus diferentes etapas de la vida. Y con un poco de herramientas como estas podemos hacer, creo yo, un mejor trabajo con la ayuda de Dios. Claro que sí. Y bueno, entonces por cuestión del tiempo vamos a ir cerrando. Sigan ustedes leyendo, cualquier duda, sigo a la orden. Y la próxima semana vamos a ver otro de los subtemas. Ya estuve revisando y es un tema también que le da seguimiento a esto. También es un tema muy práctico. Se llama la pastoral ante la violencia. La generación que vivimos es una generación violenta, la sociedad que vivimos. Hay que tener cuidado de no permitir y no contagiarnos y no, como dicen aquí, no normalizar y detectar para saber qué hacer. Yo ahí propongo varias cosas pastoralmente, cómo trabajar para que no se nos distorsione ni la familia ni la iglesia. Y tener cuidado, porque si algo Jesús era el príncipe de paz. ¿De acuerdo? Para nosotros. Y eso hay que ponderarlo. Es que donde hay así yo soy muy dado a decir, tranquilos hermanos, tranquilos. Las cosas están muy altas, tranquilos, vamos orando y vamos a platicar con calma.
porque cuando las cosas van para arriba y luego uno no las puede detener. Y bueno, pues se trata de seguir creciendo. Yo les agradezco mucho su atención. Sigan esforzándose, sigan leyendo. Yo voy a ir revisando los trabajos. Si algunos se han retrasado un poco, no se preocupen. Siempre hay tiempo de irlos enviando. Voy a ser un poco paciente con ello, porque entiendo que son temas fuertes y ustedes tienen también algunas tareas, pero vamos creciendo juntos. ¿Les parece? Por lo pronto vamos a orar y para cerrar la grabación y la enseñanza de esta semana. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tú sigues siendo bueno con nosotros. Gracias por las herramientas, por las reflexiones, por las enseñanzas que tú provees para nosotros y el trabajo de amor y de restauración que nos permites hacer con nuestras familias, con nuestra iglesia y con las personas que así lo necesitaren. Hoy lo ponemos todo en tus preciosas manos y te rogamos que a nosotros nos ayudes y nos utilices como instrumentos para poder restaurar, orientar y poder acompañar a las personas que más lo necesitan. Padre, todo esto te lo pedimos, te lo rogamos confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Gracias, hermanas. Un gustazo estar con ustedes en esta semana. Cualquier duda, yo sigo a la orden. Y la próxima semana nos vemos, primeramente Dios, con el siguiente subtema. Es un tema que le da seguimiento de alguna manera a lo que venimos trabajando. ¿De acuerdo? Gracias, hermano. Dios les bendiga, Bendición. hermanos. Saludos a sus familias. Paz a ustedes. Paz. Ay.